La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Rey. Queremos hablar una vez más sobre lo que es la batalla espiritual. Hemos tratado ya de algunas de las semillas que Satanás ha sembrado. Recuerde que estuvimos hablando de las primeras dos semillas. La número 1 que mencionábamos es la injusticia. La número 2 es la semilla de la fornicación. Hoy trataremos en la segunda parte sobre la tercera semilla, la cizaña llamada adulterio. El adulterio es un pecado que conduce ciertamente al hombre a la perdición. El pecado ciertamente es condenado por Dios, llamado adulterio. Es la infidelidad del pacto matrimonial que el hombre se hace con su cónyuge. El pacto que hace la mujer con el hombre de vivir juntos hasta que la muerte los separe. Pero ¿cuántas personas juegan con ese mandamiento? Lo aplastan con sus actitudes, aborrecen completamente a su cónyuge, vuelven a casarse. Hoy día, muchas personas ciertamente viven tan desenfrenados, sin temor delante de Dios. Supe de una dama por la televisión de que se había casado con 10 hombres y con ninguno de ellos había convivido. Eso se llama jugar con las leyes de Dios y no respetarlas. No respetar al Dios Todopoderoso. El asunto es que el hombre cree que Dios es como los hombres común y corriente. La palabra de Dios es palabra que no vuelve vacía. Esa palabra hará toda su efectividad antes de regresar a Dios. Es triste y lamentable cuando el hombre realmente rechaza a Dios y rechaza lo que Dios le ha dado, que guarde, que obedezca. En el programa anterior di una explicación con detalles, las causas por qué viene el adulterio. La semilla del adulterio lo hemos tomado en esta parte de 1 de Corintios capítulo 6, verso 9, que los adúlteros y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Lo vemos en 1 de Corintios capítulo 6, verso 9. Ahora, si no hay esperanza para el adúltero, yo tengo la noticia de parte de Dios para usted, que si usted se aparta del pecado y busca a Dios con integridad de corazón, Dios le dará la capacidad de aborrecer ese pecado y cuanto pecado. Y le dará a Dios la convicción de vivir la vida correcta ante Dios y los hombres. Muy bien, la semilla del adulterio viene de una palabra griega, dolo, que quiere decir corromper. Se usa en 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. Adulterando. Y esto es la palabra de Dios, o adulterando su propio matrimonio. En el sentido de manejar engañosamente o con engaños. De ahí es que viene la palabra dolor, que es la palabra griega. Su significado se aproxima al de adulterar. Kapeleo, 2 de Corintios 2:17. Se encuentran
lo que es adulterar, adúltero, adulterio o adulterado. Son pecados que realmente conducen a ser derribados hasta las profundidades del abismo. Mientras que el hombre que reconoce su pecado y se humilla, confesando el pecado a Dios y se aparta del pecado, alcanza la benevolencia de Dios para siempre. No olvide, hay gran esperanza si usted ha caído ciertamente en ese abismo y está en adulterio. Si usted viene al Señor con todo su corazón para arreglar su vida en Cristo, Dios le dará el poder, la capacidad del 100% de vivir la vida santa, la vida pura. Ahora bien, regresando a los pasajes citados de 2 de Corintios 4:2 y 2 de Corintios 2:17, nos dice la palabra de Dios: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, el apóstol aquí nos está diciendo específicamente que él como cristiano, como apóstol, como escogido de Dios, como una persona que Dios ha lavado con su sangre y que lo ha transformado para ser un siervo, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Esto es lo que todo hombre debe de hacer para ser redimido en su totalidad, para ser el hombre restaurado en su totalidad. Renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, porque el adúltero es astuto, anda con astucia, la adúltera lo mismo. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero en el pasaje también de 2 de Corintios capítulo 2 verso 17 nos dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pero muchos, dice Pablo, medran falsificando la palabra de Dios, es decir, acomodándola a su situación pecaminosa, y luchan y perseveran el 100% buscando de cómo acoplar la verdad de Dios para cubrir sus sinvergüenzadas. Pero Pablo les dice: ustedes medran falsificando la palabra de Dios, no andan con sinceridad, son astutos, son bandidos, son perversos. Mas Dios dice que deben de arrepentirse, deben reconocer que han fallado, deben de reconocer que han falsificado la verdad y deben corregir esa área de sus vidas, porque si no tratan de corregirlas, entonces tendrán problemas. Pero el enemigo viene a sembrar cizaña y le dice el enemigo en su espíritu: acomoda la verdad que lees, acomódala a tu propio antojo. No se debe de escuchar la voz de Satanás, sino la voz del Espíritu de Dios. Recuerde, el enemigo nunca jamás te enseñará lo correcto. Te guiará a lo incorrecto, a ser astuto, a ser totalmente hipócrita, a ser una persona irrespetuoso. No habrá respeto en tu corazón si dejas minar el corazón tuyo por la situación que Satanás
ciertamente ha visto la oportunidad de confundirte, de arrastrarte al engaño. El enemigo les hizo violentar el pacto matrimonial al adúltero o a la adúltera. Según Malaquías capítulo 2, verso 14, ustedes preguntan, ¿por qué Él no acepta nuestras ofrendas? Es una gran pregunta que hacen los adúlteros. ¿Por qué Dios no acepta nuestras ofrendas cuando vamos a la casa de Dios? ¿Por qué no aceptan nuestros diezmos y ofrendas? ¿Por qué no aceptan nuestra adoración y alabanza? El Señor les dice las razones por qué. Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes la traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima, pero la traicionaron. Por eso es que yo no acepto sus ofrendas, sus alabanzas, su adoración. No quiero responderlas. No quiero oír vuestras oraciones, porque eres infiel el 100% a tu mujer. La engañas, vives con otras y por lo tanto tus oraciones no son recibidas. A través de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 7, dice que cuando el hombre maltrata a su mujer y no hace lo correcto con ella, sus oraciones tienen estorbo, no son escuchadas, no son respondidas. Por eso es que usted ve hombres tan oprimidos, amargados, llenos de odio, sienten rabia contra Dios por el mismo pecado que han estado cometiendo de infidelidad a su propio cónyuge. Tal vez usted diría, pastor, ¿hay solución a mi problema? Por supuesto. Si usted se aparta del pecado y viene a Jesucristo de todo su corazón, Él le dará la capacidad de no ser un sinvergüenza con su mujer, ni la mujer con su marido, sino de vivir la vida justa, la vida pura, la vida de lealtad en el matrimonio. Entonces, en Malaquías capítulo 2, verso 15, le dice a los adúlteros, nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, a ser cuidadosos de sí mismo y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja de ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sea infiel, porque será castigado duramente. Entonces, otra palabra que encontramos, que es una palabra griega, es la moikao. Moikao es usado en la voz media del Nuevo Testamento, que se dice de hombres y de mujeres al mismo tiempo. ¿Dónde está esto? Mateo 5:32, Mateo 19, verso 5, es decir, verso 9. Mateo 19, verso 9 es el pasaje correcto. Marcos 10:11 y Marcos 10:12 habla de moikao. Es decir, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y muchos juegan con esto de hoy me caso, si no me gusta, me divorcio, y si este no me gusta, me caso con el otro o con la otra. Mas el Señor aplica las reglas correctas. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, préstele atención a eso.
a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Le va mal a uno y le va mal al otro. Es que ciertamente el fracaso de uno viene a arrollar otro fracaso. Es decir, a otra persona que lo lleva al fracaso. Y este otro arrastra a otro también al fracaso. Ya son 4 los fracasados. Qué triste, qué lamentable ser desobedientes a la voz de Dios. En Mateo 19, verso 9, Jesús continúa hablando respecto de esto. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y en Marcos 10, 11 también le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. En el verso 12, si la mujer repudiada, o por decirlo así como lo dijo el Señor, si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, recuerde, es un pecado tan estrictamente castigado por el Dios Todopoderoso. Hay que huir del adulterio. Si Pablo dijo que había que huir también de la fornicación, también hay que huir de lo que se llama el adulterio. Recuerde que hay otra palabra llamado moikeu, que se usa también en las citas de Mateo 5, 27, 28 y verso 32. En algunos textos también que voy a mencionar a continuación, hablando metafóricamente de aquellos que son arrastrados a la idolatría por la seducción de una Jezabel. Son espíritus inmundos que vienen a tomar posesión de ciertas mujeres para seducir a los hombres. Ahora, las Santas Escrituras nos dice, y es Cristo hablando, el Hijo de Dios hablando a nuestras vidas, en Mateo 5, 27 en adelante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Es lo que Dios dijo de antemano a través de los profetas. Pero Jesús remacha más fuerte este mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como hombres tenemos que tener cuidado en ese aspecto también. De que el pecado del adulterio no nos arrastre a través de la vista. Es muy peligroso ser arrastrado también por medio de la vista hacia el adulterio. Porque Jesús lo dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la puede ver y decir qué bonita es esa persona, pero no llevársela en su mente a su cama, no llevárselo con sus propios ojos a cometer el pecado. Por eso dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Jesús habla del peligro de ser adúltero con solamente la vista. Debemos orar a Dios todo cristiano, que Dios nos dé ojos para rechazar todo aquello que nos trae derribamiento. Y debemos entender que es un plan satánico poner enfrente personas que están mal vestidas para atraer, para seducir, para hacer caer, para entrampar, para engañar. Esa es la plaga
que usa el diablo para atraer no solamente a cualquier hombre, sino hasta los hombres de Dios pueden caer en el fracaso. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, dijo el Señor, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esta es la segunda vez que Jesús menciona el infierno. En Mateo 5:31 también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Mas Jesús remacha diciendo: pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Son las palabras de Jesucristo a través del evangelista Marcos. Según el evangelista Mateo, Jesús le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás. Fueron las palabras de Jesús al hombre rico. ¿Sabe los mandamientos? Y él dijo, ¿cuáles? Y Jesús responde: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, dice Juan 8:3. Y poniéndola en medio, quiero que piensen en ese interesante pasaje. Juan capítulo 8, versículo 3. Entonces los escribas, los fariseos, eran los hombres más altos supuestamente en la religión, los más poderosos, supuestamente los más santos, pero eran los más sinvergüenzas, eran los más condenados perversos que existían en los días de Jesús. No agarraron al hombre, agarraron a la mujer. Parece que el hombre tenía patas de venado, patas de gacela para correr y saltar, que no pudieron cazarlo. Y entonces recalco lo que dice en el libro de Juan 8:3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio o en el acto del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ahora, Jesús es la fuente de todos los mandamientos escritos en el Antiguo Testamento. Y Él también conoce las intenciones de los corazones de la gente. Él sabía que la gente que había traído a esta mujer eran tan pecadores como esta mujer que habían traído. Y entonces, mas esto decían tentándole para poder acusar a Cristo Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así, de esa manera, los confrontó con su propio pecado. No les dijo: ustedes son sinvergüenzas, bandidos, qué bárbaros. Quieren matar a esta mujer y ustedes son unos terribles malvados. Diplomáticamente el Señor les dijo:
cualquiera de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar ya la piedra contra ella. Y se volvió a inclinar Jesús de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Probablemente los nombres de estos hombres estaba escribiendo en tierra. No dice la Biblia que escribió. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ella responde con una gran habilidad: no están, Señor. Mas el Señor dijo: ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dio una orden específica a esta mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no la condenó, no porque Jesús fuese un pecador, como esos que se fueron arrojando la piedra al suelo. Jesús es el santo de los santos, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta mujer ciertamente estaba en un serio peligro, en un peligro eminente. Jesús ciertamente le dio las órdenes a aquellos hombres: si ustedes se encuentran limpios, se encuentran con su conciencia pura delante de Dios, sean los primeros en arrojar la piedra. Pero nadie se halló con su conciencia limpia y pura. Ellos sabían los sinvergüenza, los bandidos que eran. Ellos sabían los pecadores que eran. No se animaron a arrojar la piedra. Ninguno de ellos. Es que la mujer no fue tocada por esos hombres. Y Jesús le dijo: mujer, si nadie te condenó, tampoco yo lo haré. Qué misericordia del Señor, qué compasión. Salvó de las garras de la muerte. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer la hubieran apedreado sin que el Señor la perdonara? Estuviese en el infierno, estuviese atormentada, estuviera en gran agonía de dolor. Pero gracias a Dios por su misericordia, Él la perdonó y le dijo: vete y no peques más. Esta es la palabra clave para usted, usted que está ciertamente en adulterio. Sálgase del problema ese. Dígale a Dios que le ayude, que le dé la fuerza, le dé el poder para deshacerse del problema del adulterio y proseguir sin pecar, para que sea tenido por digno de escapar de las condenaciones establecidas al desobediente. Amado televidente, recuerde, la gracia de Dios está disponible al hombre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios Vivo y Verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.